Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estés oyendo en este momento, en este podcast Diálogos de la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar un tema importante de la iglesia en Corinto. Específicamente los problemas sexuales que podemos ver en 1 Corintios capítulo 5 y capítulo 6 sobre la inmoralidad sexual. Estas palabras han sido interpretadas de manera muy distinta al pasar el tiempo. Algunas iglesias las ven como principios intocables que deben aplicarse tal cual, mientras que otras creen que debe adaptarse a nuestro contexto actual. Antes de profundizar más en esto, quiero que cada uno de nosotros pensemos en las siguientes preguntas. ¿Pablo estaba estableciendo una norma absoluta o simplemente estaba tratando un problema específico en su época? Es a lo que hoy muy posiblemente esperemos responder. ¿Hasta qué punto estas enseñanzas siguen siendo relevantes? El día de hoy, como siempre, tenemos diferentes invitados, algunos conocidos y otros no, que nos van a ayudar a profundizar sobre este tema. Tenemos al investigador Aristóteles Rodríguez. Hola, Dios los bendiga a todos. Él nos va a explicar un poco sobre el contexto histórico-cultural. Ya lo vamos a tener muy prontito. También tenemos al analista y teólogo Rommel Rodríguez. Encantado de estar aquí en este podcast acompañado de estos compañeros, deseando nutrirme pues, de sus intervenciones. Él va a profundizar en cuanto a la interpretación teológica y ética. Interesante, también tenemos a una especialista escéptica, Ana Calderón. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí conversando sobre este tema tan controversial. Ella nos va a cuestionar las enseñanzas tradicionales y va a abrir el pensamiento y nos va a quizás abrir el tema del debate. También tenemos a nuestro teólogo Milexis Martínez desde una perspectiva más alternativa, más liberal, con un impacto más actual. Gracias, Winston, gracias por la invitación. Realmente me siento privilegiado acá en tu programa. Muchas gracias, Milexis. Entonces, para ayudarnos a entender un poco más de esto, como siempre les digo, vamos a viajar al pasado, vamos a volver allá. Y Aristóteles, tú nos vas a ayudar bastante en esto. Cuéntanos, ¿cómo era la ciudad de Corintio cuando Pablo escribía estas cartas? Bueno, la ciudad de Corinto era una ciudad portuaria. Estratégicamente estaba ubicada siempre, pues estaba llena de movimiento, comerciantes, filósofos, viajeros de todas partes del mundo conocido, pues para aquel entonces pasaban por sus calles, creando un ambiente totalmente multicultural que influía en todos los aspectos que regía en la vida de los corintios, pues, incluidas las costumbres, la visión sobre la sexualidad, pues, que casualmente estamos tocando en este tema, pues. Pero para adentrarnos específicamente en la parte sexual, ¿verdad? Yo quiero enfatizar solamente 3 puntos debido a que es bastante extensa, pues, la parte cultural que regía a esta ciudad portuaria. Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, las influencias de las religiones paganas que regían en esa ciudad. Pues en Corinto vemos, por ejemplo, el famoso templo de Afrodita. Era un centro de culto donde la prostitución se hacía de una manera ritual, pues. Y parte de las prácticas religiosas de ese entonces, pues para ese culto específicamente. También vemos a los romanos, la mentalidad romana en pleno imperio romano. La moralidad sexual no estaba regida por los principios religiosos, pues las relaciones extramaritales y diversidad de prácticas eran muy comunes, pues, y socialmente aceptadas en esa ciudad. Y bueno, otro aspecto es el concepto de matrimonio como tal, pues. Para los corintios, el matrimonio no se basaba tanto en la fidelidad,
sino en la estabilidad económica y social que podía aportar a la familia. Entonces vemos este choque, pues cuando llega Pablo a esta ciudad, hay un choque por toda esa diversidad de pensamientos pues, que convergían allí en esa ciudad. En medio de todo ese contexto, entonces llega el cristianismo, con las enseñanzas de Pablo, que proponían un cambio totalmente radical, pues, en cuanto a los creyentes que vivían allí en esa ciudad. El mensaje cristiano chocaba de frente con las costumbres de la época, invitando a una nueva forma de entender la sexualidad, pues, la sexualidad y el matrimonio y la vida en comunidad. Entonces vemos que fue un choque, pues un choque del cristianismo enfrentarse a todas esas formas de pensar, pues, en cuanto al matrimonio y en cuanto a la sexualidad como tal, pues. Interesante la manera en que la iglesia podía quizás aceptar o no muchas cosas porque era algo cultural. Es interesante lo que nos dice. Veo aquí a Ana con muchas ganas de hablar. ¿Algo que nos quieras adelantar, Ana? Bueno, sí, Winston. Con todo lo que hemos escuchado sobre este tema, me viene una pregunta clave. ¿Pablo realmente tenía derecho a imponer una nueva moralidad en Corintios? ¿O solo estaba reaccionando a una cultura distinta a la suya, según lo que hemos escuchado, para reflexionar? Esa es una gran pregunta, Ana. Es fascinante ver cómo la cultura romana difería tanto de la visión de Pablo. Y algo que podemos agregar aquí también en la parte teológica. Rommel, ¿cómo se interpreta este conflicto entre la sociedad de Corintio, los valores cristianos y la iglesia? Bueno, uno de los problemas más graves en la comunidad cristiana en Corinto era un caso de un hombre que mantenía relaciones sexuales con la esposa de su padre. Pablo no solo menciona el problema, sino que señala como una falta grave que ni siquiera los paganos tolerarían. Aquí radica el primer punto clave. Pablo no solo denuncia una conducta sexual inapropiada, sino que enfatiza la importancia de unidad, la pureza dentro de la iglesia. Su preocupación va más allá de lo moral, centrándose en lo comunitario. Veamos algunos versículos en la primera carta de los Corintios. El versículo 5.1 nos dice: se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían. El verso 6.15 dice textualmente: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El verso 6.19 nos dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? A lo largo de estos capítulos, Pablo desarrolla tres ideas centrales. La primera es el cuerpo como algo sagrado. No condena el deseo sexual en sí mismo, sino que destaca la importancia de tratarlo con respeto. La inmoralidad sexual como un problema de identidad sería el segundo punto. Pablo advierte que esto representa un riesgo para la comunidad cristiana. Y en el tercer punto, la disciplina dentro de la iglesia. En 1 Corintios 5, Pablo indica que quien incurra en esta falta debe ser expulsado. Entonces, estos puntos, pues, la teología nos hace ver que Pablo no solo condena la inmoralidad, sino que enfatiza la identidad del creyente como parte del cuerpo de Cristo. Su llamado a la disciplina busca preservar la santidad y la unidad de la iglesia, recordándonos que nuestras acciones impactan a toda la comunidad cristiana. Interesante, Rommel, todas las cosas que nos enseña y cómo la iglesia puede interpretar y podemos aplicar todas estas enseñanzas de Pablo. Pero hay una pregunta muy importante acá. ¿Está Pablo estableciendo un estándar moral universal
donde no hay cambios y todo debe ser tal cual que en ese tiempo, o simplemente está tratando de mantener el orden dentro de una comunidad en tiempo específico? Ana, ¿cómo se podría ver esto desde una perspectiva más crítica? Una de las cosas que más me ha llamado la atención en cuanto a este tema es cuando se habla del pecado sexual. Parece que la iglesia lo trata como un pecado mayor que otro. Entonces me llama la atención porque pecar no es también matar, no es también mentir, no es también codiciar, no es también mentir. ¿Por qué Pablo, y la iglesia también lo hace, por qué Pablo enfatiza tanto este asunto, pero no habla con la misma fuerza sobre problemas como la injusticia social de la época? Y este ejemplo también lo ha tomado la iglesia. Algo que también me genera duda es si el contexto de Corintio influye en el tono de voz de sus palabras. Pablo no le estaba escribiendo a una iglesia en una sociedad donde la sexualidad era regulada por principios religiosos como la nación judía, sino a una sociedad donde todos eran libres. Vemos lo que decía Aristóteles sobre su historia. Tenían cultos religiosos sexuales, eran multiculturales, era una sociedad libre. Es posible que tu tono fuera más extremo simplemente porque el contexto lo exigía. La comunidad escéptica se hace algunos cuestionamientos. Entre los más importantes que tenemos es libertad versus legalismo. Las enseñanzas de Pablo han sido usadas para controlar más que para guiar espiritualmente. A mi parecer, sí. Veamos el impacto en la comunidad LGBTQ. ¿Debe la iglesia modificar su postura sobre su sexualidad y género? Reflexionemos en esto. Con relación a la salud mental, algunos creen que las enseñanzas sobre la pureza han generado más culpa que crecimiento espiritual, porque hay un ensañamiento, ¿cómo les explico? Hay más ganas de culpar, de señalar el pecado, que de sanar el alma de esa persona, que llevarlo a reflexionar. Entonces, es fuerte este tema. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿Pablo estaba reaccionando al contexto de Corintios o realmente estableciendo principios universales? Él estaba hablando sobre un asunto específico, sobre ese contexto específico en Corinto, o esos principios son aplicables hoy en día, en todas las épocas, por decirlo de alguna manera. Y por último, ¿se ha usado estas enseñanzas para ejercer control sobre los creyentes en lugar de guiarlos espiritualmente? Personalmente, pienso que la iglesia debería hacer una lectura más profunda y matizada sobre las escrituras y hacerse una autoevaluación, ser más honesto en cómo aplica estas enseñanzas y cómo aplica estos principios en la actualidad. Excelentes preguntas, Ana. Nos llevas a pensar y meditar la manera en que podemos también llegar a toda esta comunidad, a todas las personas que de repente no tienen una conexión tan fuerte con la iglesia. Si Pablo viviera hoy, ¿seguiría usando el mismo lenguaje? ¿La misma forma de abordar este tema? ¿O adaptaría sus palabras a nuestra realidad? Milexis, tú que tienes un enfoque más conciliador, ¿cómo podemos interpretar estos pasajes sin perder la esencia, pero también sin caer en la rigidez y el legalismo? Mira, Winston y demás invitados,
Lamentablemente, a lo largo de la historia de la humanidad, y también, por qué no decirlo, a lo largo de la historia del cristianismo, estos textos que han sido tan mal usados, tan mal utilizados y tan mal aplicados, solo para dictar reglas demasiado rígidas sobre la manera de cómo los creyentes debían comportarse. Y en este punto quiero que pensemos por un momento y hasta confrontarnos, ¿verdad?, con la siguiente pregunta. ¿Y si Pablo realmente no estaba tratando de imponer restricciones, sino de ayudar a que los cristianos construyeran una identidad más fuerte? Y es en este punto donde quiero presentarles 3 formas en las que podríamos reinterpretar estos pasajes hoy en día. Primero, de la restricción a la responsabilidad. Pablo no está condenando la sexualidad en sí misma. Y quiero citar textualmente lo que él escribió en la primera carta, en el capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso significa no tener relaciones sexuales. Pero dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces Pablo no está realmente condenando la sexualidad en sí mismo, sino el uso irresponsable de ella dentro de la comunidad. En segundo lugar, el cuerpo como identidad espiritual, no como objeto de culpa. Hoy día, lamentablemente, algunos círculos cristianos utilizan el concepto de pureza o santidad para generar miedo. Pero si realmente entendemos que el cuerpo es valioso, entonces podríamos verlo como un llamado a vivir con integridad, no solo con reglas, sino una invitación a vivir en libertad y amor, honrando a Dios, oigan bien, con el cuerpo, si entendemos que el cuerpo es parte de nuestra identidad en Cristo. Entonces la santidad se convierte en un acto de gratitud, no de miedo, como lo dice Pablo en el capítulo 6, versículo 20. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y tercero, el impacto que esto tiene en la salud mental. Recordemos que Pablo escribe o está escribiendo a una iglesia dividida por conflictos morales. Había inmoralidad sexual y disputas sobre la libertad. Sin embargo, su enfoque no es la culpa, sino la edificación. Gracias a todo este avance tecnológico que tenemos hoy en día, algunos estudios han demostrado que enseñanzas muy rígidas sobre la sexualidad han generado culpa innecesaria. Si el apóstol realmente buscaba unidad dentro de la comunidad de fe, me surge la siguiente interrogante: ¿podemos aplicar estos principios sin generar miedo hoy día? Oye, interesante tu intervención, Milexis, porque nos ayuda a comprender y hacer un equilibrio entre lo que realmente Pablo nos quiere enseñar y lo que podemos traer a nuestras vidas y a la iglesia en nuestros tiempos. El hecho de pensar y preguntarnos cómo puede cambiar o adaptarse a la percepción ética sexual en el mundo moderno, o cómo incluso puede afectar este debate a comunidades como LGBTQ. Y se puede aplicar la enseñanza de Pablo sin excluir a muchas personas. Creo que es algo que debemos preguntarnos el día de hoy. Las enseñanzas sobre la pureza generan ansiedad o culpa innecesaria, como tú muy bien lo dices. Oye, interesante. Si el mensaje de Pablo es tan claro, ¿por qué hay tantas interpretaciones diferentes? ¿No será que el problema no es la Biblia, sino cómo la utilizamos? ¿Qué creen ustedes? Gran pregunta, Ana. Con esto vamos a ir cerrando con reflexiones finales, ya que se acerca el tiempo de finalizar
nuestro podcast. Hoy hemos explorado una enseñanza difícil de Pablo, una que ha sido usada para justificar reglas rígidas sobre la sexualidad, como lo hemos entendido el día de hoy, pero que también desafía a los creyentes a pensar en su relación con Dios. No hay duda de que realmente Pablo está intentando cambiar la mentalidad de los corintios y que nosotros también podemos de alguna manera entender que el tema de la sexualidad es algo que Dios quiere hacernos entender que debe ser tratado con respeto, como decía Rommel hace rato. Como siempre en nuestro podcast nos gusta hacer una ronda rápida de reflexiones para darle un toque final a nuestra sesión del día de hoy. Aristóteles, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la reflexión que dejo en esta hora es que la cultura de Corinto tuvo un peso enorme en la manera en que Pablo enfrentó el tema de la inmoralidad sexual. Sí, es interesante que lo abordó muy fuertemente con ellos porque había mucha liberalidad en cuanto a esto. Rommel, ¿qué nos puedes enseñar? ¿Qué nos puedes decir como último? Creo que Pablo no solo hablaba de sexualidad, sino de identidad cristiana. Con eso me quedo. Excelente, sí. Es algo que de verdad nos llama bastante la atención. Ana, ¿algo más que nos puedas decir? Mi reflexión final es que es peligroso aplicar reglas antiguas sin cuestionarlas. Sí, es importante lo que dice Ana. Debemos cuestionar, debemos investigar bien, no debemos de quedarnos con lo que oímos o lo que vemos a simple vista. Por eso este podcast nos invita a profundizar. Milexis, ¿qué más nos puedes enseñar? Pienso que la enseñanza del apóstol Pablo puede tener aplicaciones muy, muy positivas para el día de hoy, pero debe interpretarse siempre con justicia, mucha justicia. Sí, también el tema del amor al prójimo, de la misericordia, es algo que muchas veces nos olvidamos a la hora de juzgar estos temas. Y sobre todo, la opinión que más nos gusta, la de el oyente. Tú que es allí, tú que nos oyes, que oíste todo, que te quedaste, ¿qué opinas? ¿Las enseñanzas de Pablo siguen siendo relevantes hoy o deberían reinterpretarse? Escríbenos en nuestras redes y únete al debate sano y la conversación. Muchas gracias. Terminamos por el día de hoy. El Señor nos bendiga.